Aguárdenme que voy a ir tomando asistencia. Sí, profe, lo que no se entendía se buscaba en internet para ver si se podía ampliar lo que se decía y iba siguiendo el hilo. Bien. La idea de mandarle el material, como habíamos hablado en la primera clase, es que comencemos a dar, que sea más interactiva la clase, que pueda haber un feedback de ida y vuelta, que lo que no vayan entendiendo lo vayamos resolviendo. Si puedo contestar, les contesto. Si no, lo contestamos en el grupo, hacemos expansiva la pregunta. Para eso es la idea del material. Ezequiel todavía no se sumó, el otro profe, pero en cualquier momento seguramente aparecerá. Y bueno, con él compartimos justamente esta teoría. Hemos hecho nosotros los resúmenes, cosa que Juanjo no está muy de acuerdo con que nosotros le pasemos de esto, porque ¿qué van a hacer? Van a estudiar del resumen que nosotros le pasamos. Pero para nosotros lo que dice en esos resúmenes que le pasamos es suficiente como para que ustedes tengan una base. Obviamente que los invitamos a que amplíen, está bien que hayan buscado sus cosas en internet, que busquen en otros libros o lo que les resulte. Le hacemos lo más sencillo posible, cosa que ustedes lean y que ahora cuando comencemos a dar la clase no sea la primera vez, sino ya la segunda vez que lo escuchen y con un poco más de eh, aprendizaje en cuanto a la explicación que se va dando de cada uno de los temas. Bueno, eso por un lado. Otra cuestión es que le pasamos el material para que entonces los contenidos que fueron dados anteriormente se puedan ir relacionando con los nuevos, cosa que no les sea tan de golpe la información. Les vuelvo a repetir, es una materia que van a encontrar con muchas cosas nuevas y que las escuchan por primera vez. Entonces, por ahí se pone un poco complejo, van entrando nuevos institutos. Al principio, fíjense que era, no sé, la fuente, los conceptos, clasificación de las normas y demás. Estábamos entrando, ahora ya estamos entrando netamente en lo que es procesal civil, institutos propios de procesal civil. Entonces, por ese motivo es que nosotros le mandamos para que ustedes puedan tener el documento y leído. Por lo menos leído, no estudiado, leído, para que ahora no sea la primera vez que escuchen a a las instituciones que vamos a dar. Bueno, voy a probar a ver si puedo compartir pantalla. Aparte, profe, si queremos leer solamente el resumen que nos mandan, no vamos a entender nada, literal, porque es un resumen que lo lees después de que ampliaste la información y decís, bueno, ahora sí entiendo y puedo lograr fijar estas cosas. Claro. Pero estudiar directamente de eso, no, a mí por lo menos no me serviría. Y bueno, cada uno tiene su manera de estudio. Cada uno es libre de el aprendizaje y el contenido que quiere. Si alguno no tiene tiempo y quiere leer, consideramos que esto es la base, y que es suficiente como para ir a probar un parcial. Si uno está pensando con un poquito más de compromiso para lo que va a ser el futuro, les recomiendo que sí amplíen un poco más, se interesen o consulten, pregunten y lean un poco más la bibliografía, porque si se van a dedicar a la abogacía, esto es netamente importante para lo que va a ser su procuración fuera eh, de la sede facultativa y lo que comienza a ser la vida profesional. Y cuando estudiamos de un apunte, por ahí no nos va a ayudar mucho cuando litiguemos, porque vamos a necesitar más herramientas para la fundamentación, ver dónde pararnos, armar, en el caso penal, nuestra teoría del caso, las cuestiones civiles, la mejor estrategia para no perder tiempo, para no perder plata y para poder llegar a ganar eh, cada uno de los casos.
Bueno, arrancamos entonces. Esta es la unidad 4. Si tienen su programa, fíjense que vamos siguiendo el material que le mandamos, sigue tal cual cada uno de los puntos del programa. Yo cuando comparto pantalla no los veo, así que ustedes cualquier cosa me van parando y paramos y dejo de compartir pantalla, así los veo y cualquier duda que tengan la discutimos. Bueno, la bolilla 4 entonces. Hablamos de competencia. ¿Se acuerdan ustedes la primera clase que tuvimos, que hablamos de la diferencia entre jurisdicción y competencia? ¿Qué era la jurisdicción y qué era la competencia? La jurisdicción es aquella ejercida por la rama judicial para, para establecer la verdad. Exactamente. ¿Y la competencia para qué lado iba? En razón de la materia, Ahí tenemos en el concepto de competencia. Yo ese día les había mencionado, para no abrumarlos, solamente de la materia. Pero fíjense que tenemos en cuanto a la materia, al grado, al valor o al territorio. Entonces, ¿qué es la competencia? Es la aptitud que se le otorga a los jueces por la ley, es decir, el legislador establece en el código qué es la competencia para cada uno de los jueces, de acuerdo a entender determinadas causas en razón de la especialización del juez. ¿Qué significa eso? Que no existe un solo juez para tratar todos los casos, porque si no, perdería la función de competencia, desaparecería lo que sería la competencia y nos quedaríamos ante un juez con jurisdicción. Entonces, la competencia tiene que ver justamente con esa especialización que tiene el juez para tratar determinados casos, en razón de la materia, el grado, el valor o el territorio. Este concepto que dice ahí primero es un concepto de Midón. Si ustedes quieren ir después anotando a qué autor hacemos cada uno de los conceptos, mejor, porque va a depender después del libro que ustedes estudien, que deben mencionarlos en el examen, de acuerdo a qué libro estudiaron, porque fíjense que en el material tenemos 5 caracteres en cuanto a la competencia federal, mientras que nosotros tratamos solamente como importante a 3. Entonces, acá les hago la anotación de que este concepto es de Midón y que el segundo concepto que dice que la competencia es la medida de la jurisdicción es un concepto de Arasi. Luego tenemos 2 puntos de vista. Un punto de vista subjetivo, donde vamos a tener un juez que tiene un deber y un derecho de administrar justicia en un proceso específico, en un proceso específico de familia, en un proceso específico laboral, en un proceso específico penal. Eso vendría a ser el punto de vista subjetivo. Y dentro del punto de vista objetivo es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos jueces el conocimiento de determinados casos. Es decir, que está establecido en los códigos cuáles van a ser las reglas para cada uno de los jueces. Acuérdense que habíamos visto en la unidad 2 que tenemos, ¿se acuerdan la pirámide? ¿Cómo estaba compuesta la pirámide? ¿Quién compone el Poder Judicial? la Corte Suprema, ¿Quién más? las cámaras de apelaciones El, y el juzgado federal, ¿no? De primera instancia. Bien, aclaración. Teníamos 2 pirámides. Una pirámide que corresponde a
lo que a es la el Poder justicia Judicial federal Nacional. y otra para la justicia ordinaria. Para Exactamente. la provincia. Entonces, va a depender la pirámide de acuerdo a qué tipo de proceso estamos llevando adelante. Si se trata de la pirámide en cuanto a una justicia ordinaria y si se trata de un proceso federal. Entonces, por eso va a tener las reglas dadas, dice ahí en el punto de vista objetivo, las reglas dadas para qué tiene que cumplir, qué atribución tiene que cumplir para que le competa a cada uno de los jueces, si es de competencia ordinaria o si es de competencia federal. Luego tenemos cada uno de los criterios de distribución. ¿Qué son los criterios de distribución? Acuérdense de la bolilla que habíamos dado anteriormente, donde nos hablaba que depende de que la Constitución Nacional establece la división del Poder Judicial en lo que hablábamos recién, en una jurisdicción que tiene que ver con competencia ordinaria y una competencia federal. Esto es así porque está reglado en la Constitución que cada una de las provincias va a dictar su propio código, donde conviven el Código Procesal Civil de la provincia, es decir, lo ordinario, y el federal. En una misma provincia, para que les quede claro, tenemos una justicia ordinaria y una justicia federal. Yo quiero que ustedes me digan si van entendiendo esto, que dentro de una misma provincia tenemos dos órdenes judiciales, uno ordinario y uno federal. ¿Entienden a qué hacemos referencia? Sí, profe. Les pregunto porque después nosotros tenemos en el examen y nos damos cuenta que no entendieron nada, digamos. ¿Lo puedo volver a explicar por las dudas? Sí. En la provincia tenemos, ustedes grábense en su cabecita, dos pirámides. Una que corresponde a lo que tiene que ver la justicia ordinaria. ¿Qué es la justicia ordinaria? La justicia provincial, la común, donde se llevan adelante todos los temas referidos a lo civil, laboral, penal, el juzgado común que nosotros conocemos. Y otra justicia, pero en la misma provincia, que es netamente de competencia federal. Ahora vamos a ver qué temas da la justicia federal, cuáles son sus caracteres, qué compete a la justicia federal. Pero son dos, dos pirámides distintas en una misma provincia, es decir, se divide la rama judicial, vendría a ser en ordinaria, que es la común, la que conocemos todos, la que generalmente la vamos a utilizar, y la federal, que son para ciertas cuestiones. ¿Qué base a qué hacemos referencia respecto a las cuestiones federales? Eso quiero que les quede claro, que no es que la justicia federal es la de Buenos Aires o la de la Corte Suprema nomás. No. En la provincia tenemos una ordinaria, que es la común, y en caso, por ejemplo, de que se trate de delitos de estupefaciente, trata de personas, estamos hablando de justicia federal. Secuestro, justicia federal. ¿Se entiende por dónde va? Sí, profe. Quiero que todos me contesten, por favor, porque realmente acá hacen agua después. Hasta ahora sí. Bien, avísenme, yo voy más Sí, despacio. sí, profe, se entiende. Bueno, bueno. Continúo entonces con los criterios de distribución respecto a la competencia.
Jurisdicción es el poder que tiene el juez para buscar la verdad y llegar a una sentencia. Y la competencia va a depender de la especialización de cada uno de los jueces. No todos los jueces tienen competencia. Ahora vamos a la territorial, competencia territorial. Este primer criterio es el más habitual, es el que lo vamos a ver, y tiene que ver con lo que está regulado en el Código Procesal y en leyes específicas, y que tiene una importancia en cuanto a la causa o al proceso que un juez ejerce en su jurisdicción en el ámbito de una circunscripción judicial determinada. Qué difícil todas esas palabras. ¿Qué hablamos acá cuando hablamos de un criterio de competencia territorial? Vamos a ir al artículo 5 y al artículo 6 del Código Procesal. Primero, el artículo 1, que ahí nos va a decir qué es lo territorial. ¿Se acuerdan? En la bolilla 1 vimos las normas en cuanto al espacio que se ejercía a todos los habitantes de la ciudad. Entonces, si yo vivo en Corrientes, el Código Procesal de Corrientes va a ser aplicado para todos. Es decir, que ahí nos va a dar el primer criterio de distribución en cuanto a lo territorial. Es decir, que se va a aplicar el derecho y la competencia a todos los habitantes de la población. Por eso, en el artículo 1, si alguien puede leer el artículo 1, Lo leo. ¿sí? Artículo 1. La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el artículo 12, inciso cuarto, de la Ley 48, exceptuase la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por la ley. Súper, gracias. Ahí nos está hablando de la excepción de que no se aplique la competencia. Pero cuando hablamos de criterio territorial, significa que se va a aplicar el Código Procesal a todos los habitantes que están en ese territorio. Va a tener excepciones. Va a depender de el proceso que se está por iniciar, va a depender del lugar donde se encuentra la cosa litigiosa. Por eso hablaba acá en el artículo 1, si se trata de cuestiones patrimoniales, se puede llevar adelante la prórroga de la competencia, y cuando se trate del domicilio del demandado. Esas son las excepciones que ahora, cuando vamos al artículo 5, lee el artículo 5. Sí, lee el artículo 5 y el inciso 1. Bueno, la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado, con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en el Código y en otras leyes, será juez competente. Inciso primero. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa, si éstas fuesen varias o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales,
será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas a elección del actor. Súper, La gracias. misma, mm, Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Qué entendemos acá en este artículo 5? Que la competencia se va a determinar por la naturaleza de las pretensiones, es decir, yo presento mi demanda en el juzgado de Goya y se va a radicar ahí, en primer lugar, la demanda. Pero, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una prescripción adquisitiva o estoy haciendo, sí, una prescripción adquisitiva de un inmueble que no se encuentra ubicado en Goya? Se encuentra ubicado en otro lugar. Cuando se tratase de bienes patrimoniales, dice que se puede desplazar la competencia. Como este bien inmueble se encuentra en otro lugar, se va a llevar adelante en el lugar donde está radicada la cosa. Si yo quiero hacer la transferencia de un automotor y se encuentra radicado en otro lugar, si hay acuerdo de las partes, lo pueden hacer en el lugar. Por ejemplo, yo compré un auto en Goya y en vez de radicarlo en Goya, puedo radicarlo acá en Capital. Tiene una diferencia, un costo adicional, pero el automóvil va a estar acá. Entonces yo lo voy a radicar acá en Capital. Entonces, si bien yo inicié allá y está en una cuestión litigiosa, como la cosa se encuentra acá, yo puedo registrarlo acá. ¿Se entiende? Ahí hay una excepción, porque el primer artículo nos decía que la competencia en cuanto al criterio territorial se aplica a todas las personas que están en el lugar. Pero hay una prórroga, hay excepciones que se llama prórroga de competencia y acá comienzan las excepciones. Por eso les dije que lean el artículo 1, que dice que cuando se tratase de cosas patrimoniales, hay prórroga de competencia, generalmente, porque va a depender dónde está la cosa y en cuanto a dónde se encuentra el demandado. Y si el demandado no emite ningún tipo de contradicción, a cargo del actor. El actor puede elegir, siempre y cuando el demandado no lo haya solicitado en su lugar donde se encuentra. Después tenemos reglas especiales en el artículo 6. A falta de disposiciones será tribunal competente. Y ahí lee, por favor, el inciso 2. bueno, en los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio. Bien. Ahí, en caso de juicio o separación de bienes, se va a radicar de acuerdo a la ley especial que establezca el código. En este caso, cuando hablamos de nulidad de matrimonio y demás, ¿a qué código hace referencia? ¿A qué materia? ¿A la civil? Muy bien. A la civil en la parte de familia. Entonces, después tenemos, por ejemplo, en el caso de divorcio, que es el punto 3, inciso 3. Leo, ¿Sí? en la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litis expensas, el del Sí. juicio de divorcio, de separación personal o de nulidad de matrimonio, mientras dure la tramitación de estos últimos. Si aquellos se hubiesen iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el juez, ante el juzgado donde quedare radicado el juicio de divorcio, de Ahí, separación personal. ahí. Fíjense que si nosotros tenemos un divorcio,
El divorcio lo presentamos en Goya porque ellos vivieron en Goya, tenían domicilio fijado en Goya, y después uno se fue a vivir al sur y el otro quedó en Corrientes. Se va a tener que presentar en el juzgado del último domicilio donde tuvieron ellos su convivencia. ¿Se entiende cómo se prorroga la competencia en estos casos especiales? Por eso decía, va a depender en la excepción a la clase del proceso a iniciar en cuanto donde se encuentra la cosa litigiosa o donde sucedieron los hechos. Por ejemplo, si ustedes vienen a Corrientes y tienen un accidente de tránsito y chocan un auto acá en Corrientes Capital, ¿lo van a presentar a la demanda de daño y perjuicio en Goya o en Corrientes? En Corrientes. Los demás que dicen, Sí, en Corrientes, por el lugar donde sucedió el hecho. muy bien. Entonces, van viendo cómo vamos sacando la excepción de la competencia, que si bien dice que se aplica en el lugar territorial, también tiene esa excepción, que es de forma, en este caso, hablamos del lugar donde sucedieron los hechos. En el anterior caso, el lugar donde tuvieron su último domicilio, es decir, de acuerdo al proceso que se está iniciando. Y el último, se tiene en cuenta el domicilio del demandado para hacer una prórroga de competencia. ¿Por qué creen ustedes que se tiene en cuenta el domicilio del demandado? Puede ser como para que esta persona no tenga excusa de corresponder, digamos, a la demanda. De cumplimentar, en realidad, de cumplimentar esa, esa, esa demanda hecha. Entonces, ¿qué se hace? Se solicita iniciar el trámite ahí para que el demandado, sea el motivo que fuera, pueda cumplimentar con la pretensión que establece el actor. Aguántenme que justo me está escribiendo el doctor. Le contesto. Bien, exactamente por eso se tiene en cuenta el domicilio del demandado. Otro de los criterios es el criterio en cuanto a la materia. En cuanto a la materia, este es el famoso y más conocido que estuvimos hablando durante todo este tiempo, en razón de la materia. ¿Qué tipo de fueros conocen? Acá hablamos de la especialización del juez. Entonces, vamos a tener materia en cuanto a la materia de qué. Civil, comercial, laboral, Exactamente. penal. Exactamente. Es decir que
Acá va a entrar la especialización que tiene el juez para entender en determinado caso concreto. Nosotros, si vamos a presentar una demanda de daños y perjuicios, no vamos a presentar en un fuero laboral, vamos a presentar en el juzgado civil. ¿Se entiende? Bien. En cuanto a la cuantía, ¿qué les dice la cuantía? Creo que leí que tiene que ver con, no sé si la palabra es el valor, pero la voy a tomar, tipo el valor que puedan llegar a tener los casos. Si son casos más sencillos, se hacen en juzgados ordinarios o se tramitan a través de acciones más expeditas y eso. A ver, corrección. Bien, va por ahí, pero me nombraste, se tramitan en juzgado ordinario. El juzgado ordinario es el juzgado común. No se va a tramitar por ese juzgado ordinario, sino se va a tramitar por los llamados juzgados de paz. Por eso todo el tiempo les voy a ir remarcando esto para que nos vayamos incorporando. Una Porque infracción de tránsito, por ejemplo, profe. exactamente, Lo que es contravencional. exactamente. Por ejemplo, para cobrar un cheque que sea de un monto menor a 5.000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve esto, esta competencia en cuanto a la cuantía? Para que no nos salga más caro el proceso, iniciar el proceso. Cuando nosotros iniciamos el proceso, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pagar tasas judiciales. Y hoy, pagando la tasa judicial, solamente la tasa del colegio de abogados sale 5.000 pesos. Después tenemos que pagar IOSAP, que salen 3.000 pesos. Y dependiendo del proceso, tasa proporcional de justicia y tasa proporcional de actuación. Pónganle mínimo para iniciar, estamos hablando de 10 a 15.000 pesos. Y nosotros queremos ejecutar un cheque de 5.000 pesos. O algún tipo de proceso que sea de menor cuantía a lo que nosotros vamos a iniciar y hacer los pagos judiciales. No va a tener mucho rédito, o sea, la verdad que yo no quisiera pagar más en tasas judiciales que lo que vamos a recibir y al cliente tampoco le conviene. Entonces, en los libros, porque esto es en los libros, existe, o sea, realmente sí existe un juzgado de paz, pero en los libros es esta teoría de que es para menor cuantía, para mayor agilidad, para que el proceso, que es un proceso sea más expedito, es decir, más rápido, se atienda en este juzgado, es mentira. La verdad, de este lado les digo, es mentira, tardan lo mismo y no atienden, en síntesis es lo mismo, pero en la teoría está esto. Acá hablo de Corrientes, no conozco en Goya cómo será, pero acá en Corrientes sucede que no hay mucha diferencia. La verdad que vos querés presentar un juicio sucesorio con creo que hasta el año pasado era de 25.000, que no supere los 25.000 pesos eh, el monto del litigio y tardaba más que lo que tarda un juzgado ordinario. El juzgado de paz nunca proveía, es decir, nunca daba respuestas. Entonces, fíjense que en el material que le mandamos, Midón dice que la verdad que no existe esto. Sí. Y teniendo en cuenta estas situaciones que se dan en la realidad, ¿la gente suele optar por ir a juzgados ordinarios o sí tiene que ser un juzgado de paz? El cliente no tiene ni idea de lo que es un juzgado de paz, ni lo que es un juzgado ordinario, ni lo que es un juzgado federal. Vos, como futura abogada, hoy estudiando esto, te vas a ir dando cuenta de que te corresponde ir por esa vía para evitar
este pago judicial que va a ser superar o ponerle un poco más de la mitad de lo que vale el juicio. Por eso optas por esa vía. Pero sí, hay casos que sí. Acá, por ejemplo, si tenés un juzgado de paz, hay un juzgado de paz. Y si vos vivís dentro de la circunscripción, dentro de lo que es el radio del juzgado territorial que abarca algunos barrios y que el otro requisito sea que sea la cuantía menor, ese sucesorio que vos inicies va a estar radicado ahí. Y si no, cualquier otro sucesorio va a estar radicado en el juzgado común. Tenés algunos requisitos que cumplir para estar en el juzgado de paz. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Pasamos al siguiente, según el grado. Acá llegamos a lo que todo el tiempo les estoy remarcando, esto que tiene que ver con la pirámide. Acá va a tener en cuenta que la organización judicial argentina prevé dos procesos en cuanto a lo ordinario y en cuanto a lo judicial, a lo federal, perdón. Entonces, de acuerdo al grado, significa que va a ser competente un juez si nosotros estamos en primera instancia o si se trata de una segunda instancia en cuanto a una cámara de apelación. Es decir, que ya llegamos a la sentencia y apelamos. Entonces estamos en una segunda instancia, es decir, en la cámara de apelaciones. No va a ser competente ahí el juez de primera instancia, sino el juez de segunda instancia. Por eso hablamos del grado. Y en caso de cuestiones federales existe esta tercera instancia que es la Corte Suprema. Por eso hoy le corregí al compañero cuando hablaba de que mezclaba un poco las pirámides. Cuando estamos dentro de lo que tiene que ver el Poder Judicial, Organización Judicial Federal, tenemos Corte Suprema, Cámara de Apelaciones y los juzgados federales de primera instancia. Cuando tenemos una justicia ordinaria, vamos a tener primera instancia, Cámara de Apelaciones, Superior Tribunal de Justicia. ¿Estamos? ¿Se entiende en cuanto al grado? Sí, profe. Acá tenemos que hacer una salvedad en cuanto al artículo 117 de la Constitución, donde son de índole exclusivamente federal, es decir, que cuando se trate de lo establecido en este artículo, va a ser de competencia exclusiva y originaria de la justicia federal. ¿Se acuerdan el caso que estuvimos comentando con el doctor Ferreira? El artículo 117, ¿a qué hacía referencia? Sí, profe, a lo que dijo recién de los casos de índole federal que son exclusivas y originarias de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ¿y cuándo son originarios de la justicia federal? Bueno, lo que trabajamos en el caso, en los casos donde las partes sean provincias o el Estado Nacional, habíamos dicho, embajadores, Sí, cónsules puede ser, sí, y me falta está faltando uno. mm, Ministros. Embajadores, ministros, cónsules extranjeros y cuando se trate de alguna provincia o de un vecino contra una provincia. Ahí se ejerce exclusivamente y originariamente la competencia federal.
¿Se entendió? Paso al siguiente. Por razón de la persona justiciable. ¿Qué significa eso? ¿Que hay juzgado para varones y juzgado para mujeres? ¿O a qué hace referencia con la persona justiciable? Por ejemplo, por, por ejemplo, un incapaz. No precisamente. Y lo que Tiene que ver sería con esto juzgado mismo de que estamos menores. diciendo. Cuando hablamos en razón de la persona justiciable, en el caso del incapaz, va a tramitar por, no hay una diferenciación acá en cuanto a la persona justiciable, porque el incapaz, ¿quién lo representa? El curador, Curador, guardador. El curador. Sí. Entonces, en caso de que se trate de una capacidad restringida, de una persona incapaz, capacidad restringida, va a tratar en un juzgado ordinario común. No hay un juzgado. Tiene que ver con lo que acabamos de decir también, que en el caso de los embajadores, los ministros, los cónsules, o que una provincia sea parte o que el Estado Nacional sea parte, hay competencia federal y en algunos casos de la Corte como originaria y exclusiva. Eso exactamente es de índole en cuanto a lo que tiene que ver el grado, porque habla precisamente de la competencia en cuanto a materia. Artículo 117. Cuando hablamos en razón de la persona justiciable, en caso de la persona con capacidad restringida, es un juzgado ordinario común. No entra acá en la persona justiciable. Cuando estamos hablando del caso que acabas de mencionar, no estamos hablando, porque no es una persona, es lo que representa la provincia, el ciudadano representa la provincia. Entonces, es de índole federal. Artículo 117. El ministro no es persona ministro, sino se lo toma como figura. Al cónsul también y a los embajadores también, no como un ciudadano común. Acuérdense cuando hablamos de lo que tenía que ver con la recusación y excusación, que para llegar a destituir a un juez tiene que pasar absolutamente por un juicio político. Entonces, no son personas comunes, sino que forman parte de una figura dentro de la estructura del Poder Judicial, entonces no tienen el mismo trato que un ciudadano común. Cuando hablamos acá en razón de la persona justiciable, estamos hablando de los menores, que los menores no tienen el mismo trato que en un juicio ordinario común. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un menor en una causa, no vamos a presentar en el juzgado civil y comercial de familia, sino que vamos a presentar directamente en el juzgado de menores. O en el caso de alimentos, que se demande por alimentos, va a intervenir y van a actuar en conjunto. Pero en caso de un delito, por ejemplo, de un menor, no vamos a presentar en la instrucción 6 común, en un juzgado penal, sino que vamos a presentarlo en el juzgado de menores. Y es el juzgado de menores quien va a llevar adelante el proceso. En resguardo, justamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo un juez de familia común, un juez penal, que un juez que tiene la especialización para menores. Entonces, por ese motivo hablamos de la persona justiciable en cuanto a los menores que van a tener su propio proceso en una sede del juzgado de menores. Y es el único, profe, ¿no? En razón de la persona, en los menores, otro no hay, ¿o sí? Exactamente, es en razón del lado de los menores, porque los demás, pues, le digo, no representa al ciudadano una persona, sino representa a la provincia. Por eso llega a la corte cuando hay un conflicto entre provincia y provincia.
por ahí, puede ser que por ahí, profe, en las sentencias, por ejemplo, penales, que estén involucrados los menores, eh, por su condición especial, digamos, o por ser menor, también el juez tenga en cuenta algún otro tipo de medidas. Totalmente, es que ellos están preparados y se especializan en eso, en la reinserción, en que primero, antes de dictarle una sentencia para que vaya a estar preso en tal cárcel, primero que vaya a la parte de nosotros acá le tenemos a la famosa granja, donde van los menores. Y ahí cumplen un cierto protocolo o cuando está la asesora de menores que trabaja con conjunto, lo que hace es solicitar si el menor no terminó el colegio, que termine el colegio, que se lo inscriba en el colegio, que realice actividades holísticas, culturales, que trate de reinsertarse dentro de lo que es la sociedad o hacer una probation, por ejemplo, ir a pintar la escuela. Si hizo alguna macana, debería tener una pena, como no se lo lleva a prisión, lo que se hace es justamente darle probation, darle algún tipo de medidas de resoluciones de conflictos distintas a lo que sería una persona mayor de edad. Continuamos con el siguiente criterio, es por razón del turno. Por razón del turno, en este caso lo que vamos a tener en cuenta es que hay varios jueces que tienen competencia en la misma materia. ¿Qué significa? Que yo presento un juicio de alimentos y tengo 3 juzgados de familia. Acá en Corrientes tengo 3 juzgados de familia. Yo puedo elegir a qué juzgado ir a presentar, a que me guste más la cara del juez. Este de turno. Va a depender de acuerdo al juzgado. Tenemos una clasificación en razón de lo que es el turno por periodo temporal, por periodo de cupos y por sorteo. Por periodo temporal significa que durante un tiempo determinado un juzgado recibe todas las causas. Es decir, que es el caso del juzgado federal, por ejemplo. Están de turno un mes. Reciben todas las causas que se presenten en ese mes. Por cupos, un juzgado recibe una determinada cantidad de demandas, por ejemplo, hasta 200, se cumple ahí y pasa al siguiente. Y por sorteo, que es el que habitualmente utilizamos acá, por sorteo, se sortean cada una de las bolillas. Por ejemplo, acá tenemos 13 juzgados civiles. Yo les había contado que antes se hacía manualmente 13 bolillas, se sorteaba, yo presento mi demanda en mesa de entrada, esto era antes porque ahora es todo por foro. Presento mi demanda y dentro de media hora tenía que pasar a buscar. Se sorteaba y me decían, te tocó el juzgado número tanto. Entonces, ahí si pueden recordar que yo les había mencionado cuando hablamos de la recusación, que era un momento, en el momento del sorteo, que se podía recusar el juez. Son 13 jueces. Yo me voy y digo, quiero recusar, junto con mi demanda, presento recuso al juzgado número 12. Entonces, esa bolilla ya sacaban y me sorteaban con las demás. Para que vayan viendo cómo se van uniendo todas las unidades que vamos dando. Eso es por sorteo. Y tienen que salir todas las bolillas y se vuelve a meter todo. Las bolillas que van saliendo no se vuelven a meter. Entonces había antes muchos abogados que tenían en cuenta y hacían todos los numeritos ahí para que a ver qué bolilla sale a la quiniela estaban jugando. No voy a presentar porque ya salió el jugador que yo quiero. Ahora cuando yo sepa que salieron todas las bolillas, ahí recién voy a presentar de nuevo. A ese nivel. Así que bueno, eso es en cuanto a sorteo. Bien. ¿Se van entendiendo los criterios de distribución? ¿Alguna duda de alguno de ellos?
Profe, ¿y solamente pueden adoptar uno de esos dos turnos? ¿No pueden mezclar, por ejemplo, el turno por razón de cupo con el turno por razón de sorteo, por ejemplo? Cada juzgado ya tiene determinado. Cada juzgado ya tiene su organización determinada. No elegimos, bueno, yo quiero por sorteo, yo quiero por cupo, no, eso ya está establecido. ¿Me aguardan un segundito? Ya vuelvo. Con los criterios de distribución, ¿se entendieron? El tema del bolillero es lo que es civil, en el penal es igual o sigue siendo por turno. No, no, en el penal es por turno. Ok. Bien, ahora vamos con los caracteres de la competencia. Profe, ¿Sí? antes de seguir, ¿me ¿Sí? podría explicar de vuelta lo que es el, el criterio de territorialidad? Territorial. El criterio territorial significa que si yo vivo en Corrientes, la competencia que voy a tener exclusiva y originaria va a ser en Corrientes. Pero voy a tener excepciones. Si yo vivo en Corrientes y me voy ahora el sábado a dar clase en Goya y choco en Goya, yo no voy a presentar mi demanda de daños y perjuicios acá en Corrientes. Voy a presentar en Goya. Ahí aparece una excepción, una prórroga, que ahora vamos a dar el carácter de la competencia. Es decir, la territorialidad se va a aplicar en el lugar, porque es del lugar. Generalmente todos los códigos, el civil, el penal, el laboral, establece que en el artículo 1 esta ley se va a aplicar a todos los habitantes del territorio de la nación argentina, de la ciudad donde te encuentres. Eso es lo territorial. La competencia va a ser territorial exclusiva porque estás en el mismo lugar donde estás habitando, esa va a ser tu competencia. Eso es competencia. Es decir, que vos vas a presentar en el lugar donde estás viviendo. Vos leíste hoy una de las excepciones, por ejemplo, si el divorcio y no estás viviendo donde vos te casaste, donde tuviste tu último domicilio, lo tenés que presentar en otro lugar. Pero eso son excepciones. La competencia va a ser el lugar donde yo vivo. Aparte de esa competencia territorial, porque estás en el lugar donde estás viviendo, tenés en razón de la materia y va a depender. Vas a hacer en Goya, pero si estás por hacer tu divorcio, en cuanto a un juzgado de familia. Si estás por hacer una demanda por alimentos, en un juzgado de familia. No vas a venir a Corrientes a presentar una demanda por daños y perjuicios si vos chocaste en Goya. ¿Se entiende? Es el lugar donde vos estás. Eso vendría a ser como la regla. Pero después tenemos excepciones, que fueron las que leímos del artículo 5 y del artículo 6. Si la cosa, es decir, lo litigioso que nosotros estamos buscando, persiguiendo, demandando, está en otro lugar, es la excepción de que va a depender del lugar donde se encuentra la cosa. Pero es una excepción. Originalmente siempre va a ser en el lugar donde vos te encuentres, donde vos tengas tu domicilio. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. ¿Vale? Bien. Continuamos con los caracteres de la competencia. Improrrogabilidad es uno, que justamente dice que la prórroga significa modificar y se puede dar mediante un acuerdo expreso o tácito. Las partes, dicen acá,
puede ser expreso o tácito por las partes o porque la ley establece. Fíjate que en el artículo 5 la ley establece que si se trata de cosas patrimoniales, se puede prorrogar la competencia al lugar donde se encuentre la cosa. Pero por regla es improrrogable. No puedo elegir si yo estoy acá en Corrientes y irme, quiero ir a Misiones a presentar porque ahí me agrada el juez. No. Hay excepciones, hay reglas que están establecidas en el código. Entonces va a ser por acuerdo de las partes, porque nosotros nos ponemos, el actor demandado, nos ponemos de acuerdo dónde vamos a iniciar, que tiene solamente algunas excepciones. En algunos casos no siempre pueden ponerse de acuerdo. Y dónde se encuentra la cosa litigiosa. Eso es por acuerdo de las partes. O establecido por la ley, como dice el artículo 5 y 6 en el Código Procesal. En el caso de que la prórroga, acá viene, de competencia territorial en asuntos de índole exclusivamente patrimonial, puede resultar por acuerdo de las partes esa prórroga de competencia. Chocamos en Goya, pero la persona que está domiciliada en Goya establece que sus bienes o que él vive más en Goya, en Corrientes que en Goya, y por ese motivo presenta la demanda y establece los motivos por el cual considera que quiere presentar en Corrientes para poder hacer efectiva, poder asistir si hay algún tipo de audiencia, presentar pruebas o lo que fuera, establece, con acuerdo de las partes, llevar adelante la situación litigiosa en Corrientes Capital. Por eso hoy teníamos en cuenta el domicilio del demandado. Pero si el demandado solicita y explica la fundamentación de por qué ahí y va a ser efectivo su cumplimiento, se le va a dar lugar. Profe, Sí. durante toda la materia, prorrogar va a significar modificar la competencia. Ok. Pero vamos a hablar en algunos casos donde vamos a decir, se prorroga por 3 días, se va a tener su aclaración. Vamos a tener en cuenta los plazos, pero sí, acá hablamos de prórroga. Prorrogar la competencia, prorrogar algún criterio. Ah, eso, o sea, puede ser que se modifique otra cosa que no sea la competencia, digamos. Ok. Eso me pasaba hoy cuando leía a la mañana, como que nosotros por ahí teníamos como que prorrogar significaba otra cosa y acá es un concepto nuevo, digamos. Exactamente, es la prórroga de la competencia. Es decir, modificar la competencia que tenemos originaria en el territorio a otro lugar. En el caso de la prórroga expresa, significa que se presenta un escrito y en el cual los interesados acuerdan la decisión de someterse a otra jurisdicción. O sea, es decir, a ver, hablo porque tenemos jurisdicciones y circunscripciones 5 en Corrientes. Entonces, por ese motivo, eligen no en el lugar donde están, sino a irse a otra circunscripción, a la 1, por ejemplo. Que ahora le voy a dar un trabajo práctico para la clase que viene, para que entiendan de qué hablamos de circunscripciones. Entonces, expresa va a ser cuando las partes se ponen de acuerdo para que someterse a otro juez distinto al que le compete originariamente. Y de manera tácita tiene que ver cuando el actor que promueve la demanda contra el demandado en el territorio, en el domicilio del demandado, ese juez es incompetente o el demandado consciente de su competencia. ¿Qué significa esto? Tácito, ¿por qué? Yo choco acá en Corrientes, pero el demandado es de Chaco.
Entonces yo me voy a presentar en Chaco mi demanda. Y el demandado, en vez de decir o poner una excepción de incompetencia porque no es competente el juez de Chaco, sino es competente el juez de Corrientes porque es acá donde sucedieron los hechos, el demandado contesta la demanda. Ahí se da un acuerdo tácito. No era el correcto, pero contestó igual, o sea, aceptó. Eso es de manera tácita. De manera expresa, se ponen de acuerdo las partes para solicitar un juez distinto. Acá tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la prórroga cuando se dan los casos de conexidad, fuera de atracción, la recusación y excusación. No voy a hablar todavía de conexidad y fuera de atracción porque vamos a ver luego, pero de acuerdo a la recusación y excusación es una manera de prorrogar la competencia. ¿Por qué? Porque si hay una causal contra un juez y yo presento, lo corren a ese juez y viene otro juez. Y ahí de esa manera se da una prórroga de competencia a otro juez distinto. Ahora les voy a comentar cuando hablamos de fuero de atracción y de conexidad, cuando se da esa prórroga. El otro carácter de la competencia es la indelegabilidad. Cuando hablamos de improrrogabilidad, acuérdense, está referida a las partes, porque son las partes las que eligen, ya sea tácita o expresamente, la prórroga. Y la indelegabilidad está ligada a los jueces. Acá lo que vamos a tener en cuenta que está prohibido que un juez delegue a otro juez su causa, ya sea en primera instancia, entre jueces, o de una instancia a otra instancia. El juez no puede decir, che, escuchá, me parece que, mira, te paso esto, resolveme vos en cámara. No, eso no está permitido. Quienes realizan ese acto procesal son las partes. Entonces, está prohibida la indelegabilidad de la competencia entre jueces, ya sea de primera instancia a otro de mayor jerarquía. En este caso, la indelegabilidad no tiene excepción, a diferencia de la improrrogabilidad que dijimos que tenía excepciones. Lo que sí hay, y no es una excepción, en la indelegabilidad del juez es que hay veces que el juez puede encomendar una tarea a otro juez y solicitarle, por ejemplo, que le tome declaración testimonial a una persona que está fuera de su radio. Entonces, puede solicitar esa tarea, encomendar esa tarea, o solicitar un exhorto, esa colaboración a otro juez, pero no le está pasando el proceso a otro juez, sino le está pidiendo una colaboración, una tarea que le encomienda. ¿Se entiende hasta acá los caracteres de la competencia? Perfecto. Acá cerramos con lo que tiene que ver con que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Eso grábenselo. Bueno, luego tenemos lo que viene a ser la competencia federal. La competencia federal. Cuando hablamos de la competencia federal, tenemos que tener en cuenta que frente a un caso, tenemos que saber si estamos
en presencia de un caso concreto de competencia federal o de competencia ordinaria. Acá vamos a tener en cuenta, para saber si se trata de competencia federal o ordinaria, si está establecido en el artículo 116, el tema concierne al artículo 116, 117, a las leyes específicas de los tratados internacionales y a la exclusión del artículo 75, inciso 12, donde en ese artículo 75, inciso 12, establece que están los códigos civiles, penales, laborales, de minería. En esos casos no concierne la competencia federal. Es pura y exclusivamente de competencia ordinaria. Entonces, cuando hablamos de competencia federal, decimos que es la competencia, es la aptitud reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación para ejercer sus funciones en los casos específicamente determinados por el texto constitucional. Como les dije recién, por el artículo 116, 117, la ley 48 y el artículo 75 menos el inciso 12 que establece los códigos que están establecidos, que rigen allí y son cuestiones puramente de cuestión ordinaria. Ahí les puse el artículo 116. Si pueden ver, fíjense que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, es decir, a los juzgados de primera instancia federal, las causas que versan sobre los puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación, con reserva hecha del artículo 12, del inciso 12, artículo 75, que tiene que ver con las materias que le había mencionado recién, la civil, civil y comercial, penal, laboral, minería, son los códigos establecidos en ese inciso. Tiene competencia en razón de la materia, porque son los articulados solamente en ellos, lo que respecta a ellos puede atender la justicia federal, o en razón de la persona, cuando se trate de causas de altamirazgo y jurisdicción marítima, o en los asuntos que la nación sea parte, o las provincias, como dice, que se suscitan entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o un ciudadano extranjero. El artículo 117 ejerce la Corte Suprema jurisdicción por reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules extranjeros, y donde la provincia sea parte. El artículo 75, inciso 12, ahí está en el Código Civil, Comercial, Penal, Minería y Trabajo, como les mencioné. En esos casos son puramente y exclusivamente de la justicia ordinaria común. Nosotros en el material que le mandamos mencionamos 5 caracteres de la competencia federal. Nosotros queremos que manejen ustedes limitada, privativa e improrrogable en razón de las personas como caracteres del... 6, puede ser. Perdón, 6, sí, 1, 2, 6, sí, 6. Lo que nos interesa a nosotros son estos 3. Básicamente son esos 3. Es limitativa porque tiene que ver justamente con que solamente concierne a los temas específicamente concernientes a los que establece la Constitución. Por eso decía que el concepto de Millón, que la justicia, la competencia federal, se trataba de la aplicación de la justicia a ciertos temas relacionados al texto constitucional. Algo así decía el concepto de Millón. Entonces, por ese motivo es limitativa. Es restrictiva porque
le está vedado a los jueces de la justicia ordinaria ver en temas en materia de competencia federal. Se excluye a cualquier otro tribunal. Solamente son competentes los jueces federales. Y es improrrogable porque como está en juego el orden público, las partes no pueden pactar la jurisdicción federal, pero sí pueden renunciar a la competencia federal cuando sea en razón de la persona, no así de la materia, porque si renuncian en competencia de la materia, deja de ser federal y se convierte en ordinario. ¿Cuáles son las oportunidades en que se puede... Profe, perdón, ¿sí? ¿cómo es eso? ¿Puede dar un ejemplo en el que de un pacto en el que se renuncia a la competencia federal en razón de la persona y que pase a la justicia ordinaria? ¿Sería? Claro, no va a pasar eso. O sea, eso pasa a la justicia ordinaria, no, eso es en razón de la materia. Si renuncia en cuanto a la materia, yo te estoy diciendo que pasaría a ser ordinario. Entonces no puede haber, pero sí en razón de la persona. ¿Qué pasa? No pueden, si tenemos un conflicto en competencia federal, no pueden una persona de Corrientes y una persona de Chaco. No pueden ponerse de acuerdo la competencia, es decir, presentar la situación en Corrientes, porque no habría de ese modo una imparcialidad. Por eso dice que afecta el orden público. No se puede pactar la competencia federal. Acá en Corrientes tuvimos un problema, creo que es el caso Siri, si no me equivoco, no me acuerdo bien el nombre de la jurisprudencia, pero en cuestión de pandemia. Tenemos el Chaco que nos divide por el puente y había trabajadores de Corrientes que en pandemia no se podía circular, pero los trabajadores tenían que ir igual algunos a trabajar a Chaco y los de Chaco no le dejaban ingresar a los correntinos. Entonces, ¿qué pasó? Se presentó una demanda, una en justicia de la justicia de Corrientes Federal y otra en la justicia de Resistencia Federal. Obviamente que cada uno tiró su balance hacia el ciudadano de su provincia. ¿Y qué pasa cuando hay este tipo de situaciones? ¿Quién resuelve? Conflicto entre vecinos de una provincia y otra provincia. ¿La Corte? La corte exclusiva y original. Exactamente. Entonces fue la Corte quien resolvió la cuestión. Por eso, una de las partes renuncia, es un privilegio que tiene de renunciar a la competencia de su lugar en la provincia para que sea la Corte quien pueda resolver el conflicto. Por eso te digo, habría un conflicto en el orden público. ¿Por qué el orden público? Porque afecta a todos. Entonces, en ese caso, no se puede elegir la competencia federal, no se puede pactar entre las partes la competencia federal. ¿Se entendió? Sí, profe, con el ejemplo, sí. Gracias. Perfecto. Bien. Tenemos luego las oportunidades en que se determina la competencia. El juez cuenta con dos oportunidades para determinar la competencia. Va a ser una de oficio y otra puede ser a pedido de partes. La primera tiene que ver con cuando nosotros presentamos la demanda y nos contesta el juez. ¿Cómo se llama esa contestación que hace el juez?
¿Providencia? Exactamente, providencia se llama. Cada vez que nosotros presentamos un escrito y nos van a contestar, se llama providencia. En esa providencia, el juez debe examinar y controlar que él sea el competente para entender en esa cuestión. Entonces, esto se llama de oficio, porque lo realiza el juez directamente. Él es el encargado de examinar si esa demanda que se presentó en su juzgado corresponde. Si acepta la demanda o si rechaza la demanda por ser incompetente él para ese pedido. ¿Alguien lee el artículo 4? Toda demanda deberá interponerse ante juez competente y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. Bien. Fíjense que aparece una nueva palabra, inhibirse. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es, hoy les mencionaba en el caso de que las partes acordaren la jurisdicción de un juez en otro lugar distinto. El juez puede solicitar al actor que si en la presentación de demanda que él realiza frente a su juzgado no le es claro por qué está presentando, por qué me venís a presentar acá si el hecho ocurrió en otro lugar. Entonces, para poder determinar si corresponde o no la competencia de ese juez, en esa demanda puede pedir al actor que aclare los motivos y justifique el por qué se presenta ahí su demanda y no en el lugar donde corresponde. En caso de comprobar que el asunto no es de su competencia, se debe inhibir de oficio, salvo que se trate de una causa exclusivamente patrimonial. Ahí el juez lo que puede hacer es sustanciar la demanda, solicita que sustancie la demanda, es decir, que explique, que dé sus fundamentos de por qué debe resolver su competencia. Y la otra forma que tiene el juez de examinar es a través del pedido de partes. Cuando pasa esto, no vamos a entrar mucho en detalle porque va a ser para bolilla siguiente, es de oficio o de parte. De oficio la que le mencioné recién, en la providencia cuando contesta la demanda, y de partes cuando el demandado opone excepciones. ¿Qué significa eso? Que hay una parte del código que establece que existe la excepción por incompetencia, es decir que vieron que hoy hablábamos de la competencia tácita, donde se presenta en un juzgado que no corresponde y el demandado contesta, acepta la competencia. En este caso, el demandado no acepta la competencia. ¿Y qué hace? No contesta la demanda. Realiza un escrito que se llama excepción de incompetencia, en el que se presenta y dice que no corresponde la competencia del juez y da los fundamentos. Entonces no contesta demanda y establece una excepción de incompetencia al juez. Después tenemos las excepciones a las reglas de competencia, o también llamado desplazamiento de competencia.
Acá está. Excepciones a las reglas de competencia. Como hoy les había mencionado y hablamos de la recusación, que es una de las formas que ya vimos, si recusamos a un juez, lo apartamos y viene otro, se da una prórroga de competencia. La otra excepción de prórroga es por conexidad. ¿Cuándo hay conexidad? Cuando dos o más causas son conexas, cuando tienen en común dos o más elementos que identifican. ¿Se acuerdan cuáles son las partes del proceso? Cuando encontramos conexidad. Las partes del proceso son actora y demandada. Bien, entonces ellos vendrían a ser los sujetos. Después, ¿qué tenemos dentro de una causa? Tenemos los sujetos y después, ¿qué más tenemos? La pretensión. En este caso vendría a ser el objeto. Sujeto, objeto y Causa. exactamente. Tenemos tres elementos. Cuando haya dos de estos elementos, se produce la conexidad. Es decir que si A demanda a B por incumplimiento de contrato y B demanda a A por la resolución que sale de ese incumplimiento de contrato, se da en el mismo juzgado. Ahí los veo a las ¿Podría caras. repetir, Jorge, porque no entendí? Lo tenemos a Ezequiel y lo tenemos a David. Ezequiel le demanda a David por incumplimiento de contrato. Hay una causa. David, en esa causa se resuelve que entregue el inmueble por incumplimiento. En eso, David le demanda a Ezequiel por esa resolución que sale por la demanda de incumplimiento, diciendo que no es así, que él cumplió, que él hizo los pagos y demuestra. Entonces tenemos conexidad porque tenemos los mismos sujetos y el mismo objeto. El objeto viene a ser el contrato. No es la misma causa, porque en uno es por incumplimiento de causa y en otro por incumplimiento por parte del propietario. ¿Se entiende? Tenemos dos sujetos y esos dos sujetos se demandan. Cuando lleguemos a las bolillas, de más bolillas, vamos a encontrar la llamada reconvención. Cuando uno, la famosa contrademanda, yo te demando y el otro me demanda a mí. ¿Se entiende? Tenemos conexidad de sujetos. Entonces lo del ejemplo no se puede hacer, en la práctica no se puede hacer. Sí, se llama así de esta manera. Ahora cuando lleguemos a la reconvención, ahí vas a poder ver cuál es la manera y cuáles son las formas de llegar a la reconvención. Pero acá tenemos conexidad. No se va a resolver o sea, Ezequiel no va a ir a presentar en otro juzgado la causa. Va a presentar en el mismo juzgado. Para que no vaya a otro juzgado y se resuelva en el mismo juzgado la siguiente situación. Después tenemos fuero de atracción. En el fuero de atracción lo que vamos a tener es que va a depender de los juicios universales. ¿Saben cuáles son los juicios universales? ¿Qué contempla?
varias causas? O sea, ¿no? Juicios universales en cuanto a la materia. ¿Qué integra? ¿Pueden ser delitos internacionales? No. ¿No? Cuando hablamos de juicios universales, hablamos de sucesorios o concursos y quiebras. Esos son los juicios universales. Acá tiene que ver que todas las cuestiones patrimoniales que se inicien contra el causante, o el causante vendría a ser el fallecido, o el concursado, se tiene que presentar en el mismo juzgado. Es decir que si yo voy a tramitar un sucesorio, voy a presentar, son 5 hermanos, pero no todos tienen el mismo abogado, que remil pasa, y tienen distintos abogados. Entonces, uno de los hermanos presenta el primer escrito, promueve juicio sucesorio. Otro hermano al mes siguiente presenta. Imagínense que los 5 hermanos presenten en 5 juzgados distintos la sucesión. Para evitar eso, lo que hace el juzgado es, se presenta el primero, se abre el juicio sucesorio, es decir, se inicia el juicio sucesorio en un juzgado, y al momento de que yo presento, cuando se trata de juicio sucesorio, yo presento mi demanda, el segundo hermano va a saltar en el sistema, me van a rechazar mi demanda y me van a decir que ya se encuentra iniciado esa persona, ese causante, con el número de expediente número tanto. Entonces lo que voy a tener ahí es un fuero de atracción. En vez de que se haya armado en 5 juzgados distintos, va a comenzar a tener un solo juzgado. Y los 5 hermanos, por más que presenten posteriormente, van a ir al mismo juzgado. ¿Se entiende lo que es el fuero de atracción? Van todos al mismo juzgado cuando se trata de índole patrimonial en los casos de sucesorio o de concursos y quiebras. Bien, uno de los últimos temas ya son las cuestiones de competencia. ¿Cuándo se da una cuestión de competencia? Cuando se desconoce a un órgano judicial la potestad de intervenir en un proceso. Puede darse por alguna de las partes, que es la declinatoria o inhibitoria, o por otro órgano judicial. ¿Qué significa esto? Significa que en ambos supuestos se pueden o no generar conflictos, o contiendas de competencia, las cuales se producen cuando dos jueces entienden que son competentes para la misma causa. O, eso vendría a ser una contienda positiva, o cuando los 2 jueces dicen, yo no soy competente, y el otro juez dice, yo tampoco soy competente. Ninguno quiere entender en la causa porque se consideran que no son competentes. En ese caso se llama contienda negativa. Los modos de dirimir esta competencia, es decir, cómo saber si le corresponde a uno u otro juez, se debe plantear la cuestión de competencia y tienen 2 vías, la declinatoria y la inhibitoria. El primero es la declinatoria. La declinatoria tiene que ver con que el demandado
realiza la presentación ante el juez donde se entabló la demanda y le dice que plantea esa excepción de incompetencia, como dijimos recién. Era el de Chaco y Corrientes y presentó en Chaco, porque él vive en Chaco. Pero en realidad le dice al de Chaco que deje de entender porque él no es competente. No contesta la demanda, sino presenta esa excepción de incompetencia. Y que se abstenga de seguir en el proceso y que el proceso lo que tiene que hacer es pasarle al juez que sí se considera competente. Es decir, que el juez de Chaco se declare incompetente y pase el proceso al juez de Corrientes, que es el considerado competente. ¿Se entendió declinatoria? Es cuando el demandado presenta una excepción de incompetencia porque dice que vos, juez, no sos competente, no contesta la demanda, plantea una excepción de incompetencia y le solicita al juez que remita la causa al juez que considera competente, que es el de Corrientes. Profe, entonces en los casos de contienda, tanto negativa como positiva, va a decidir o sea, en este caso el demandado. El trámite va a estar establecido en el código. En este caso de la declinatoria es el demandado. En la declinatoria el demandado es el que solicita al juez. Y en el caso de la inhibitoria, el demandado lo que hace es presentarse ante el juzgado que considera competente para que le pida al juez donde se presentó la causa, que sería en Chaco, que declare su incompetencia y que le mande a su juzgado la causa que le corresponde a él. Leamos el artículo 9 del código. Porque en el primero la declinatoria lo solicita el demandado y le dice al juez que deje de contestar la causa, que deje de entender en la causa y que se declare incompetente. Y en la inhibitoria, el demandado le solicita al juez que el juez le pida al juez, al otro juez, que se declare incompetente y le remita la causa. Podemos leer el artículo 9. Si entablada la inhibitoria, el juez se declarase competente, librará oficio o exhorto, acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y de demás recaudos que estime necesario para fundar su competencia. Solicitar asimismo la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda. La resolución solo será apelable si se declarase incompetente. Claro. En caso de que haya esto y que ninguno de los dos, va a tener que decidir la Cámara quién de los dos jueces es el competente, porque se pasan, no, yo no, vos sí, yo no, y así. Entonces, si no se ponen de acuerdo, va a tener que resolver la Cámara. La idea de la inhibitoria es que medie una distancia razonable entre los lugares donde se encuentran los juzgados. Para el momento de contestar la demanda o de oponer excepciones, dependiendo del proceso. Si cuando se plantea la inhibitoria no existe ninguna actuación, a ver, si da lugar a la inhibitoria y el juez dice, sí soy competente, y le solicita al otro juez que le remita la causa, el demandado lo que va a tener que hacer, perdón, el actor lo que va a tener que hacer en ese caso es hacer una
un resumen, una reseña de lo que solicitó en la demanda, porque ese juez va a ser nuevo y no va a saber lo que pasó en los escritos que presentó anteriormente. Entonces, cuando presenta, le tiene que hacer una reseña, más o menos explicándole qué fue lo que sucedió, cómo procedió, qué solicitó y demás, para que el juez de esa manera entienda qué se está solicitando en la demanda. Artículo 10, por favor. Artículo 10. Trámite de la inhibitoria ante juez requerido. Recibido el oficio de exhorto, el juez requerido se hallará aceptando o no la inhibición. Solo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho. Si mantuviese su competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas. Bueno, en el primer caso dice entonces que si considera el juez que no es competente, va a remitir al juez que considera competente. Y en el caso que diga, no, yo soy competente para realizar la demanda, para continuar en el proceso, va a tener que realizar, como dice ahí, las actuaciones al tribunal para que resuelva el tribunal. Declinatoria solicitado por el demandado, que el juez donde se entabló la demanda no es el competente. Inhibitoria, me presento ante el juez que considero competente y le solicito que solicite al otro juez que está entendiendo en la causa que cese su competencia y que remita las actuaciones. ¿Se entiende? Les hablo más claro. Profe, entonces, ¿Sí? perdón, pasando en limpio. Cuando hay contiendas positivas es que Dos jueces se consideran competentes. Sí, cuando hay contienda positiva es que se da las opciones de poder ir por vía declinatoria o vía inhibitoria. Y cuando hay contienda negativa, lo resuelve la Cámara, ¿es así? Claro, porque ninguno de los dos jueces se considera competente. Y alguien tiene que entender en la causa. Entonces va a ser la Cámara quien decida quién será competente. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Profe, Sí. dentro de los caracteres de la competencia federal, Sí. se dijo que había 3 que eran importantes y dijo el primer carácter que usted nombró, dijo limitativa. ¿Eso es lo mismo que de excepción en el apunte, en el resumen? Sí, básicamente es porque dice limitativa y cuando ustedes van al libro de Midón dice limitativa de carácter de excepción. Ajá. Y los otros dos serían restrictivo e improrrogable. Exactamente. Si ustedes estudian del libro de Midón, al momento del examen y le pidamos, ustedes escriben caracteres según Midón. Ok. Y nombran los 6, que en realidad están descompuestos nomás porque forman parte de los 3. Nosotros nos basamos en esos 3. Y si seguimos esos 3, ponemos caracteres según el criterio de la cátedra y ahí desarrollamos. Esto según Falcón. Falcón. Okay.
¿Alguna duda? Los nombro por si me faltó alguien hoy. Tengo Benítez David, Benítez Ezequiel, Pérez Elhanac, Barrio Nuevo Juan, González Constanza, Fiorito María Paula, Zuluaga Nicolás, Pacheco Romina, Santa Juliana José, Cerrudo Dalila, Fleitas Tamara, Palavecino Yasmín. ¿Me faltó alguien? Bueno, perfecto. No les di recreo hoy porque era una bolilla cortita y si les daba recreo. Y hagan el mapa de las circunscripciones judiciales de Corrientes. Individualmente cada uno. ¿Se lo mandamos, profe? Yo les voy a mandar un correo para que manden a ese correo. Mapa de las circunscripciones judiciales de Corrientes. Bueno, chicos, chicas, los dejo. Están liberados.